Palabras Mayores, un programa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro, en Decisión Radio. Buenos días, bienvenidos a todos y gracias por estar ahí. Siempre todas las mañanas son importantes, pero esta, si cabe, puede serlo aún más porque, mañana todos tenemos una responsabilidad que ejercitar en esos comicios electorales que se celebran por todo el país. De momento, como cada sábado, arranca la mañana en Decisión Radio con estas palabras mayores, con 2 horas en las que tenemos muchas cosas de las que informarles y muchas historias que conocer. Gracias a todos por estar ahí en esta última mañana de sábado del mes de mayo, otro mes que se nos va. Y gracias a mi compañera Noelia Ruiz, que está en el control. Cuando ella quiera, arrancamos. Un lugar para vivir, en palabras mayores. Hoy arrancamos con esta sección que nos gusta, un lugar para vivir. Ya saben que en este apartado, los que nos siguen, que espero que sean muchos de ustedes, pues ya saben que nos centramos en conocer cómo trabajan profesionales de centros residenciales o de centros de día o profesionales de algunos servicios concretos pensados y dirigidos a personas mayores o personas dependientes, personas en situación de vulnerabilidad. Hoy vamos a centrarnos en centros residenciales. Vamos a centrarnos en esos centros residenciales, en un grupo muy concreto que no es la primera vez que nos visita, ya les conocemos. Vamos a hablar de Caser Residencial, pero vamos a hablar de sus centros residenciales, de las muchas opciones que tenemos para habitar en esas residencias, para hacer de esos centros nuestras casas y no hacerlo necesariamente de forma permanente. Vamos a hablar de estancias temporales, que yo imagino que a muchos de ustedes en la época en la que estamos les va a venir muy bien toda esta información, y lo vamos a hacer con el director comercial de Caser Residencial, Arturo Úbeda, que esta mañana está aquí sentado con nosotros. Arturo, buenos días. Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros. Gracias por estar aquí, porque no es la primera vez que estás en el programa, pero físicamente sí. Sí, en efecto. Tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista el año pasado, pero fue a distancia. Estaba ubicado en Murcia en ese momento y ahora ya me dais la oportunidad de poder estar más cerca y estar con vosotros aquí en Madrid. Pues así es mejor, ¿eh? Así nos vemos las caras y es mejor. Voy a saludar a mi compañero, a otra parte importantísima de este programa, que es Felipe Ribagorda, y que no siempre tampoco está con nosotros. Hoy sí. Yo creo que como venías tú, ha dicho, voy a escuchar a Arturo. Felipe, buenos días. Buenos días, sí, la verdad que me interesa muchísimo el tema y alguna pregunta que otra le haré a Arturo. Vamos a hablar de estancias temporales, Arturo. Yo no sé si desde vuestra percepción, que es diferente igual, ¿no?, a la de las personas que nos están escuchando, porque lo vivís desde dentro, ¿pensáis que la gente en general conoce qué son? ¿Qué es este servicio? ¿Qué son las estancias temporales? Pues te comento, las estancias temporales es un servicio que venimos a facilitar desde las residencias de tercera edad que tenemos en Grupo Caser. También lo facilitamos desde luego desde la plataforma de Caser Cuidados que tenemos, que es uno de los servicios que presta ayuda a domicilio y que viene a complementar la oferta asistencial habitual que tenemos dentro de las residencias. Habitualmente las personas suelen pensar, sobre todo las generaciones más mayores, que la residencia es una estancia que casi es para toda la vida, y el servicio que intentamos ofrecer y que venimos ofreciendo desde hace mucho tiempo, pues dista mucho, por suerte, de esa estancia de permanente para siempre. Consideramos que las estancias temporales son un servicio que puede tener muchas líneas distintas. Valen tanto, por ejemplo, para cuando tienes una necesidad urgente que no puedes atender y que necesitas una corta estancia, un apoyo unos días para apoyar a ese familiar que necesita ayuda, pero también, por ejemplo, tenemos casos en los que ha habido una hospitalización de una de la pareja del matrimonio y necesita que a su mujer
podamos apoyarle. Pues bueno, podemos dar una corta estancia para venir al centro y atender mientras la persona válida se recupera. Tenemos estancias temporales, por ejemplo, de vacaciones. Pues me voy de vacaciones, cuido a mi madre y no tengo otra opción y cuentan con nosotros. Pues acogemos a esa persona, viene para estar con nosotros 1, 2, 3 semanas, un mes, lo que necesite, mientras el cuidador, el hijo, quien sea, pues puede tener ese pequeño respiro. Tenemos veces también en las que, por ejemplo, la familia tiene en casa un cuidador que habitualmente cuida, un cuidador profesional contratado, pero que también esa persona pues necesita coger pequeños respiros o vacaciones y nada más lejos de la realidad que nos encontramos, pues nosotros facilitamos ese servicio o bien para que pueda venir esa persona a la residencia, estar con nosotros 24 horas o incluso también con Caser Cuidados para que podamos mandar un profesional y sustituya a ese cuidador y demos el mismo servicio a domicilio. Y luego tenemos, por ejemplo, estancias temporales, ya no solamente en esos pequeños respiros o pequeñas pausas que hay veces que tenemos que tomar, sino, por ejemplo, en la línea de vacaciones. Tenemos varios centros que están en la línea de costa o en ubicaciones como en Madrid. En Madrid tenemos 4 centros, en Santa Hortensia, Alto Soria, Majadahonda y Moraleja, en la que puedes ir de vacaciones y a lo mejor tu padre o tu madre, que la tienes una residencia aquí, la quieres seguir teniendo cerca y haces un traslado temporal, lo llevas a la residencia que podemos tener y sigues teniendo a tu padre cerca para que, aunque estés de vacaciones, poder estar. Muchas veces nos lo encontramos más en aquellas estancias de vacaciones, no de 15 días, sino cuando tienes la casa en la playa, te vas 2 meses y tienes una buena desconexión de tiempo y no quieres dejar de atender a tu familiar y tenerlo cerca. Y Son muchas las variables, sí, la casuística en la que uno puede acceder a esas estancias temporales. Escuchándote, Arturo, decía, bueno, claro, vamos a hablar de algunas situaciones quizás un poco más particulares, pero escuchándote queda claro que esas estancias temporales están a disposición de quien las necesite, cuando las necesite. exacto. Cualquier persona que pueda tener una necesidad de ese tipo o una similar puede contactar, puede pasar por uno de nuestros centros. Como digo, los centros son centros abiertos. Se puede pasar en persona, pasar, ver el centro, conocer la estructura. Son centros amigables. La verdad que muchas personas se sorprenden de cómo es una residencia por dentro, y más las que tenemos en casa residencial, porque son muy fáciles de acceder, son amenas, son casas y no tienen nada que ver a veces con el concepto de asilo antiguo que tenían muchas personas y otras generaciones. Pueden conectar con nosotros por la página web. Tenemos un teléfono de atención directa para todos los centros que tenemos en todas las provincias a nivel nacional. Pero vamos, mi consejo sería: pasa por ese centro que tengas cerca, ¿Lo ves? ve a verlo, Claro. habla con el equipo, conoce a las personas que están allí y que veas al final esa serie de servicios y facilidades, cómo te las pueden adaptar a tu necesidad y darte un servicio de calidad. Vamos a poner algunos casos. Por ejemplo, hablabas de que necesito un familiar, necesita pues una rehabilitación, un posoperatorio, por ejemplo, que necesita una rehabilitación de varios meses y que me lo puedo llevar a casa, ¿no? Puede estar en su casa recibiendo esa rehabilitación por otros medios o estar en un centro donde las 24 horas del día va a tener a un grupo de profesionales pendiente de él. Exacto. En los procesos de corta estancia por recuperación funcional, por recuperación de fragilidad, por recuperación de un problema de una fractura, una operación de prótesis o cualquier problema similar, damos los 2 servicios. Y eso es importante verlo porque al final lo que trabajamos es para que precisamente la persona no esté indefinidamente en una residencia, sino al revés. Que venga con nosotros, que lo recuperemos, lo rehabilitemos, que haga un ejercicio de rehabilitación intensivo de alta calidad. Somos especialistas en rehabilitación traumatológica, en rehabilitación funcional, y que esa persona en el menor tiempo posible pueda volver a su domicilio. Tenemos casos incluso que lo que hace es que tras la salida del hospital vienen con nosotros, están 2, 4, 6 semanas dependiendo de la patología que tengan. Mientras tanto están haciendo esa rehabilitación intensiva y cuando consideramos que la persona ya mínimamente puede estar bien, enseñamos al familiar para que también sepa manejar esa situación en casa, y eso es un factor importantísimo porque no es fácil. Y mandamos profesionales para poder hacer el servicio de rehabilitación de fisioterapia, de terapia ocupacional, de logopeda, si fuera el caso, o un auxiliar, para que ya sigan el domicilio. Tenemos casos también al revés, que ya vuelven al domicilio y vienen con nosotros al centro solamente a hacer la rehabilitación. Hacen sus 2 horas de rehabilitación como si fuera al gimnasio y vuelven a casa. Al final, como digo, eso dista mucho de la residencia para toda la vida, que es lo que estamos más acostumbrados a ver. Son servicios que estamos adaptando y que progresivamente cada generación nueva que vamos encontrando nos pide más en esa línea y en ese sentido somos referentes. Arturo, voy a hacer preguntas que imagino, yo estoy pensando en las preguntas que pueden hacerse aquellos que nos están escuchando. ¿Qué tipo de profesionales son los que van a cuidar a mi familiar o me van a cuidar a mí
durante esa estancia temporal, por ejemplo, en esa rehabilitación funcional? Ese profesional dependerá de la patología que tengas y lo que necesites, lógicamente. Lo que es cierto es que en casa residencial tenemos un abanico de profesionales más ampliado de lo que habitualmente tienen la mayoría de grupos residenciales. Lo que nos vamos a encontrar en todos los casos, en cualquier residencia, va a ser auxiliar, un servicio mínimo de enfermería y algo de cobertura médica. Y la diferencia en casas residenciales es que además tenemos un servicio de rehabilitación de fisioterapia individualizado, terapeuta ocupacional, logopeda. Disponemos habitualmente de psicólogo en los centros. Psicólogo tanto para trabajar la parte emocional de cuidado, de esa sensación a veces de duelo, de voy a una residencia o pierdo capacidad y necesito más apoyo, como también para hacer rehabilitación neurológica. No solamente para la parte emocional, como digo, sino también para la parte funcional y cognitiva. Y luego además tenemos un equipo en muchos de los centros, sobre todo en aquellos donde tenemos una unidad específica de rehabilitación funcional o neurológica, que contamos con profesionales médicos de psiquiatría, médico rehabilitador y además de, por supuesto, médico de familia. Una cosa que nos diferencia ahí claramente es que en nuestros centros no tenemos médico que viene un par de horas al día y luego se va. Solemos tener médico de lunes a domingo, de mañana y de tarde. No es un hospital, pero nos asemejamos mucho. Al final, siempre lo digo porque es muy importante el tener esa cobertura sanitaria, identificar casa residencial porque somos especialistas en salud. Felipe, ¿qué te está pareciendo? Yo, si me dejas intervenir, le hago una pregunta además, los oyentes no lo saben, pero es un tema que a Felipe le interesa especialmente. Yo quería poner un caso práctico, ¿no? Yo, por ejemplo, vivo en Madrid y tengo a mi familiar en una residencia. Entonces, me gusta la idea de que yo pueda coger y cambiar durante la época en la que los niños están en el cole y que yo tengo un apartamento en la playa. Me gustaría saber si yo puedo tener 3 meses a lo mejor a mi familiar cerca de donde yo estoy, y si ese familiar tiene algún problema, ¿quién se encarga del traslado? Porque para mí eso es un inconveniente, por ejemplo. Pero si lo puedo hacer, o sea, yo puedo mecánicamente decir, todos los años me voy a ir los 3 meses con mis niños pequeños, pero quiero tener a mi familiar cerca y poderle visitar también. Y como necesita cuidados, necesito de un sitio que tengan especialistas para eso. Pues, ¿cuál sería la mecánica? ¿Qué hago? Es algo que tenemos habitual en muchos casos. Llevamos ya muchos años haciendo la campaña de estancias temporales y cada vez más tenemos ciertos clientes asiduos que van viniendo todos los años. Esos pacientes suelen venir con nosotros, sobre todo en periodo de verano, cuando la familia vuelve al pueblo y va con ellos a la residencia. En vez de tenerlo en casa, se lo trae de la residencia que tiene en Madrid, por ejemplo, lo lleva a Zamora o lo lleva a la zona de costa. Lo que hacemos es adaptar ese servicio y darlo durante tanto tiempo como esa persona necesite o como tanto tiempo vaya a estar de vacaciones. El sistema de transporte es variado, pero es fácil. Lo solemos organizar a nivel de un transporte sanitario público, ambulancia o taxi o similar, dependiendo de la patología que tenga la persona y la necesidad y la capacidad de movilización que tenga. Pero no es un servicio difícil. Y de hecho, solemos tener personas que van repitiendo cada año más. Es decir, que cuando viene un año están bien, ven que al año siguiente quieren volver al centro, porque además suelen conocer ya su grupo de amigos de la residencia, suelen tener gente que ya conocen, profesionales, usuarios, y van creando ese pequeño vínculo y tienen su área social con la que se relacionan y hablan. Que eso es importantísimo también, sí. Arturo, ¿no? Yo siempre lo digo, una persona en su casa seguro que siempre estará mejor que en cualquier residencia o hospital. El moverte en un ambiente es positivo, pero cuando estás solo, el estar 24 horas solo y que como mucho tengas la suerte de que tu hijo te venga a visitar media hora con prisas y corriendo, genera un aislamiento tremendo. Una residencia, por contra, aunque no estés en tu casa y en tu ambiente, que generas un vínculo social con personas, que estás 24 horas, que puedes conocer, que te puedes relacionar y sobre todo lo más importante, que son de tu generación y de tu edad. Es como si yo quisiera que mi hijo pequeño estuviera todo el día conmigo. Somos generaciones distintas. El ritmo de un nene no es igual que el de un mayor, igual que el nuestro. El poder tener gente con tu mismo nivel de actividad, vivencias, etcétera, crea un clima de colaboración y de convivencia y de calidad que hay veces que es difícil igualar a nivel de domicilio. Por eso siempre recomiendo la residencia, porque al final vives en sociedad, vives con personas y eso suma muchísimo. Otro de los casos que mencionabas es, sobre todo en esta época, ya no pensando en la rehabilitación, pensando en la época del año, llega el verano, llegan las vacaciones, dentro de nada, arranca ya el mes de junio, y muchos familiares que se dedican durante todo el año a cuidar necesitan 15 días, un mes, necesitan tomar el aire suficiente para volver a cuidar, ¿no? También en estos casos
podemos acudir Sí. a casa residencial. Tenemos muchos casos quien cuida a una persona mayor y al final sabe que durante mucho tiempo estar 24 horas con alguien es difícil, se hace difícil a lo largo del tiempo y esas personas necesitan, esos cuidadores que llamamos nosotros, necesitan ese pequeño descanso también. En esos casos no hay problema. Podemos organizar ingreso, vienen con nosotros una semana, 2, lo que sea necesario, está con nosotros atendido, hacemos todo el proceso de valoración y de intervención como si fuera un paciente o un cliente para estar en larga estancia, pero con un tiempo determinado. Y mientras tanto, pues lógicamente ese familiar puede desconectar, puede irse a sus pequeñas vacaciones o aquella responsabilidad que tenga que hacer y nosotros mientras cuidamos ese tiempo corto al mayor el tiempo que lo necesite, sin problema ninguno. Porque claro, esas necesidades familiares, yo estaba pensando en un cuidador que necesita descanso, pero puede ser que ese cuidador necesite ser atendido también puntualmente, ¿no? Claro, hay casos que tenemos que lo que nos dice, oye, me van a operar, cuido a mi madre habitualmente, Claro. pero es que voy a tener una operación y voy a tener un mes en el que no puedo hacer esfuerzo. No hay problema, nosotros podemos poner servicio dentro de la residencia y también servicio de casa de cuidados a domicilio en el que le enviamos un profesional para que ayude en esa gestión dentro de su casa. Puede mover a su madre y la tendremos en la residencia, pero podemos movernos nosotros y seguir en su domicilio sin que eso cause un mayor disturbio. No hay problema ninguno. Imagino que los casos que veis a lo largo de los años son muchos y tú has dicho algo importante antes, ¿no? Decían, bueno, hay gente que repite, ¿no? Que llega el momento, sobre todo en esas estancias temporales con motivo del verano y ya no solo por los cuidados que recibe, por los vínculos sociales que también mencionabas. A lo largo de estos años, la gente que ha estado con vosotros en estancias temporales os habrá dicho muchas cosas, ¿no? A nivel humano, cuando se van, imagínate, una recuperación, están 1 mes y pico, 2 meses con vosotros, una persona que igual pensaba que no iba a poder andar con normalidad después de una operación y resulta que, oye, pues sale del centro caminando porque la atención y la rehabilitación que ha tenido es la adecuada. Y estaba sonriendo con la mirada Arturo cuando le preguntaba, muchas cosas os habrán comunicado, ¿no? Algo que tú recuerdes así como Mira, de forma recuerdo muy una especial. señora, además fue hace poco, que vino para estancia temporal además y el primer día venía que no quería venir, venía casi forzada más que por propia voluntad. Cuando pasó el mes, no solo no se quería ir a casa y volvió a su casa, sino que nos prometió que vendría todas las semanas y durante varios meses estuvo viniendo todas las semanas a seguir teniendo relación con el grupo de amigas que había hecho. Venía en taxi, pasaba la tarde, traía unas pastitas, les poníamos el café y tuvo una estancia que fuera de pensar lo que ella pensaba inicialmente, que venía a una residencia, ojo, incluso con el miedo de me van a dejar para siempre cuando no era así, Claro. encontró su grupo, encontró su área, encontró su gente y su grupo. Es un caso similar al que os decía, que estaban sola en casa, con poca compañía y cuando tuvo algo de compañía alrededor, encontró un sitio en el que estaba a gusto. Pues hasta el mes de diciembre, eso fue en verano, nos estuvo viniendo todos los viernes por la tarde, venía a echar su café y sus pastas y estuvo muy, muy a gusto. La idea es que va a venir este verano otra vez. Repite de nuevo. Repite de nuevo, eso ya es más que sintomático. A lo largo de todos, después de los últimos, 10 años, por ejemplo, ¿no? Bueno, no sé cuántos años lleva ofreciendo este servicio en los centros en nuestro país, pero si miramos hacia atrás, ¿qué evolución habéis visto? ¿Es positiva? La gente, lo decíamos al inicio, no sabemos muy bien si conocen cuáles son las claves, ¿no? Las características de este servicio, de cómo hacer uso de él. ¿Podemos decir que hay un mayor conocimiento real de lo que son los centros? Sí, yo creo que la evolución es positiva. Sí que es cierto que hace unos años, claro, hace 5, 10, no más, era un servicio que prácticamente no se utilizaba, era muy poco usual. Cada año vamos viendo que hay un incremento mayor, la necesidad y la demanda cada vez es mayor. Es cierto que la aceptación de las residencias y la evolución de las residencias cada vez es más positiva. Vamos teniendo residencias que son de mayor calidad, más preparadas para personas válidas, que no solamente dan los servicios básicos asistenciales, sino más allá también los lúdicos, los personales, y hace más atractivo el servicio, lógicamente. Cada vez vemos que las generaciones de hijos están más concienciados y preparados para poder pedir esa ayuda temporal, que nosotros ayudemos durante un par de semanas a cuidar a su familiar, pero también los mayores están cada vez más concienciados de que la residencia no es el asilo, sino al revés. Es un hotel de lujo con el servicio de médico, de enfermería, de actividad lúdica preparada para ellos. Y yo creo que cada vez vamos a ir más. El modelo europeo, por ejemplo, va en esa línea. Tenemos un centro que tiene unidad internacional y nos encontramos, por ejemplo, es un poco el foco que ponemos de que a nivel internacional las mentalidades nórdicas,
noruegos, finlandeses, etcétera, trabajan con esa línea y no les da ningún problema y les funciona bien. Y en los centros nacionales vamos viéndolo cada vez más. Y hablabas de, bueno, rompiendo un poco el mito, ¿no?, de la imagen que podamos tener de los centros. Claro, has dicho, es un hotel de lujo, ¿no?, que se convierte en tu casa o de forma temporal o de forma más permanente, que dependiendo de lo que cada uno decida y necesite. Hay un centro nuevo que se ha abierto hace relativamente poco y cerquita de donde estamos, aquí en Madrid, Sí, que sigue esa línea. Sí, en Madrid tenemos 4 centros, tenemos Santa Hortensia, Arturo Soria, La Moraleja y ahora de nueva incorporación, hace poquitos meses, Majadahonda. Majadahonda es un centro, es uno de los proyectos pilotos, vamos, y pioneros de la compañía en ese aspecto, con un centro, con una edificación que invito a que vayáis a verlo. No lo voy a describir porque merece la pena que se invierta media hora una visita y estoy seguro que el equipo directivo del centro atenderá a cualquier persona que vayáis para poder enseñarlo. Es un centro que además de contar con una estructura innovadora al máximo, cuenta con una estructura inicial, una estructura de uso que permite una transparencia, un manejo de personas, una movilidad que pocos centros cuentan a ese nivel en estos momentos a nivel nacional. Y además cuenta con un servicio profesional sanitario, con equipamiento de primer nivel, tecnología de magnetoterapia, equipo de rehabilitación de primer nivel, que está funcionando muy bien. Con lo cual, da un servicio dual tanto para pacientes de tercera edad al uso, tradicionales, como solemos tener en la mayoría de residencias, pero también en rehabilitación traumatológica, funcional, posoperatoria, etcétera. Son centros que ya se van adaptando a todo, en todos los aspectos, a las necesidades de los mayores hoy, ¿no?, y de las familias. ¿Ese es el último que habéis abierto? ¿Proyecto de abrir alguno a corto plazo también hay? Tenemos varios proyectos, pero el que tenemos inminente y cerquita y es nuestro propio de la compañía va a ser Caser Málaga. Caser Málaga, Caser Residencial Málaga, si todo va bien, lo abriremos a primeros de julio. Es un centro que está en una ubicación de Málaga maravillosa. Para estancias de verano. Para estancias de verano va a ir bien. Para estancias de larga duración, quien tenga la suerte de vivir en Málaga, mejor aún, porque es una tierra maravillosa y desde luego cuenta con un clima espectacular. Y me atrevo a decir que si no es el mejor centro de la compañía a nivel estructura, va a ser de los mejores. Es un centro en el que todas las habitaciones tienen terraza y dan con vistas orientación mar. Con lo cual es precioso. Es un centro, como digo, sí que es un hotel de 5 estrellas con todos los servicios sanitarios incluidos. Un centro, tanto el de Majadahonda como este de Málaga en julio, has dicho. En julio. En julio, Casa Residencial Málaga, donde se pueden ejercer estas estancias temporales de las que hemos estado hablando, que antes de que nos vayamos a quedar sin tiempo, quiero que tú insistas en algo. Vamos a recordar a los oyentes para qué pueden utilizar estas estancias temporales en los centros de Casa Residencial. A nivel resumido, podríamos interpretar que podemos ofrecer servicio para cuando me voy de vacaciones y me quiero llevar a mi familiar cerca. Acudo a Casa Residencial en donde tenga centros. Que quiero llevar a mi familiar dejándolo aquí en uno de los centros de Casa Residencial y que esa persona, cuidador o el familiar, se vaya fuera. Nosotros lo atendemos en el centro sin problema ninguno. Si tienen necesidad de que ayudemos en un proceso de operación o de un proceso de bajada de salud del cuidador, nosotros vamos a ayudar o atendemos en el centro y sobre todo poniendo el punto en el que podemos derivar profesionales para dar servicio a domicilio también, con lo cual podemos desplazar al mayor si queremos, pero si no, ese mayor puede permanecer en su domicilio y enviamos todos los profesionales necesarios para dar ese servicio sin moverlo de casa. No es un servicio de ayuda a domicilio al uso. No, sino que además va reforzado con profesionales sanitarios de enfermería, médico, fisioterapia, terapeuta ocupacional o todos aquellos que habitualmente ya tenemos de por sí en los centros. Es decir, que para el que se haya unido tarde a esta conversación, Casa Residencial lo que nos hace es un análisis, un estudio de nuestra situación, nos ofrece el mejor servicio que podamos necesitar. En el caso, por ejemplo, que poníamos, Arturo, de esa rehabilitación, tú decías, una vez que he acabado, me puedo ir a casa y si necesito algún otro servicio o cuidado, también van al domicilio. Exacto, y ahí incluiríamos puedes venir a la residencia a rehabilitarte y a curarte y a tratarte y cuando estés mínimamente bien, vuelves a tu domicilio y si hace falta seguimos tratándote a domicilio. ¿Qué diferencia puede haber? Aunque nos podemos imaginar la respuesta, es una pregunta muy obvia. ¿Qué diferencia puede haber de si yo tengo que vivir una rehabilitación tras una operación, por ejemplo, una fractura de cadera? En tiempo, ¿qué diferencia puede haber si yo esa rehabilitación la hago
de una forma continuada con profesionales en una estancia temporal, o estoy en mi domicilio y voy periódicamente a la rehabilitación de un fisioterapeuta normal. No debería haber diferencia al uso. Es decir, el proceso de rehabilitación debe ser similar. Si la tecnología de que dispone un centro en la residencia o un profesional externo es la misma, el proceso debe ser similar. Cuando tienes un proceso de rehabilitación, una fractura de cadera, en un plazo de 6 o 8 semanas debes estar bien para tener cierta autonomía, no al 100%, pero sí al 90%. La facilidad que damos en la residencia es que precisamente cuando tienes una fractura de cadera, y sobre todo en las primeras semanas que son críticas en las que no tienes que hacer ciertos esfuerzos o movimientos o sobrecargas, nosotros en las residencias disponemos de equipamiento, grúas, profesionales, que normalmente no se dispone en casa. Con lo cual, minimizamos el riesgo de que esa persona que esté en casa pueda ir el familiar a intentar ayudarle y tenga un efecto adverso. Es decir, una mala movilización, una caída en el domicilio es contraproducente para cualquier rehabilitación. En la residencia estamos más preparados porque tenemos profesionales sanitarios que están acostumbrados a hacerlo, tenemos mayor dotación. No es lo mismo atender a una persona con una fractura de cadera con 2 auxiliares que con un solo familiar, o disponer de grúa o disponer de otro equipamiento tecnológico que en casa no se dispone. Y antes de terminar, también otra cosa creo que es importante que has dicho antes. Antes de que ese familiar vuelva a su domicilio, tras ese periodo de rehabilitación, vosotros instruís, entre comillas, al cuidador que va a tener en casa, al familiar, para que la recuperación siga en línea, ¿no? No te imaginas, en estos casos muchas veces, sobre todo cuando hay una pérdida de capacidad de la persona mayor severa, cuando una persona deja de poder tener facilidad para comer, facilidad para ir al aseo, para poder pasarlo de la cama al sillón o del sillón a la cama o a la silla de ruedas, si tú estás instruido, eres profesional, lo haces con cierta agilidad porque lo haces día a día. E incluso mover una silla de ruedas, que es muy sencillo, pero si tienes la habilidad lo haces al momento. Muchas veces hemos tenido casos que damos el alta, es decir, el paciente está para volver a su casa y el familiar tiene miedo porque no sabe cómo se va a enfrentar para poder asumirlo en el domicilio. Cuando tú eso lo trabajas en la residencia y dices, mira, te voy a enseñar cómo levantar cogiendo de las axilas para hacer una movilización correcta, cómo se plega la silla de ruedas, cómo te recomiendo que le des de comer para ayudar para que no se ahogue y no tenga problema, cómo te recomiendo que ayudes a poner un pañal, a hacer esta cura, que no es difícil, pero son ciertas indicaciones técnicas que facilita mucho. Eso hace que dé mucha mayor seguridad y el familiar no tenga miedo de que pueda volver a casa. Felipe, la última pregunta es para ti. Vale, pues mira, yo mientras estabas hablando, como tengo muchísimas preguntas y dudas, pues me he cogido el móvil y me he metido en internet y entonces he puesto Caser Residencial y me aparece aquí un teléfono que es un 900 que es gratuito, que no sé si es el correcto, yo lo digo y tú me dices si es correcto o no. 900-103-348. Sí. 900-103-348. Entonces, yo lo que voy es que en este teléfono voy a poder preguntar cuánto me cuesta, porque eso no hemos hablado, si tengo plaza en este sitio, si no lo tengo. O sea, voy a poder ver en qué momento necesito esa necesidad y si voy a poder utilizarla. O sea, que ahí alguien me va a atender y que no sea una operadora de estas que son automáticas. Exacto. Sí, que son automáticas. Es una persona humana, porque a mí me molesta mucho. Claro, yo creo que tras esta entrevista y tras el día de reflexión y jornada de voto que tenemos en breve, todas las personas que nos vayan a llamar, que seguro que son muchas que se animan por esta entrevista y por estas soluciones, llamarán a ese teléfono o pasarán por uno de los centros o se meterán en la página web caserresidencial.es. Eso es. Y les atenderemos. En función de la ubicación geográfica, les atenderá una profesional. Recomendamos siempre y le invitará a que vaya a uno de los centros para que no solamente se lo pueda explicar o enviar por correo electrónico o atender por teléfono en persona, sino que pueda hacer una visita en las instalaciones del centro. Hay muchas veces que la mejor forma es verlo y que entre por los ojos. Pero nos adaptamos a cualquier tipo de comunicación. Pero siempre no tenemos esa típica maquinita de telefonía que atiende de manera automática y dice pulse 1, sino al revés. Hay un profesional que conoce las patologías, conoce las soluciones y que le va a orientar hacia el mejor camino posible. Voy a repetir ese teléfono que nos daba el compañero Felipe, 900-103-348, 900-103-348, el teléfono para resolver las dudas que tengan ustedes o que no hayamos resuelto sobre Caser Residencial y esas estancias temporales. Pues Arturo Úbeda, director comercial de Caser Residencial, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es la segunda vez, no hay dos sin tres. No, habrá es seguro decir, tercera. que seguro que te esperamos en una próxima ocasión para seguir hablando de esto que, insisto, creo que es
no solo de interés, sino de mucha utilidad para todos los que nos están escuchando. Pues gracias a vosotros por invitarme, por esta entrevista tan amena, de verdad, y yo, sobre todo por poder darnos la posibilidad de acercar estas soluciones y este servicio a todo aquel que lo necesite. Gracias. Y enhorabuena por el programa. Gracias. Sé que hay cosas